Muy buenos días, ¿cómo están? Me parece muy bien, me da mucha alegría que estén contentos el día de hoy. Doctora, muchas gracias por asistir nuevamente a nuestro municipio. Nos hemos encontrado por ahí en varias reuniones, se lo agradezco mucho, muchas gracias. Sabe que se le estima mucho, se le quiere mucho aquí en el municipio de Almoloya. Gracias. Saludo a todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas y a los servidores públicos. Sean todos bienvenidos ustedes al programa permanente de la Mesa Itinerante del Colegio Mexiquense. Hoy debemos tener la plena seguridad que nuestro municipio es un paraje lleno de tradiciones y cultura y que nuestro hermoso estado es un lugar esplendoroso y mágico que alberga sentimientos, sabores, experiencia e historia. Pero el día de hoy, aquí en nuestro municipio, en Almoloya del Río, lugar lleno de historia, de remembranzas y tradiciones, cultura, nos vestimos de gala para recibir a los integrantes y los ponentes del Colegio Mexiquense. Muchas gracias, sean bienvenidos. En diferentes prácticas que nos brindarán cada uno de los especialistas que nos recordarán que pertenecemos a una cultura lacustre, nos acercarán a nuestros ancestros, a nuestras tierras que siempre serán defendidas con la ley en las manos. Y no habrán de los que representan todos nuestra laguna Chinahuapan. Doy la bienvenida y más sinceras y fraterna a todas las personas que hoy nos visitan. Disfrutemos todos de lo que nos escucharemos el día de hoy, en los próximos minutos, y mantengamos abiertas nuestros sentidos, nuestro corazón y nuestro espíritu para comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias por su asistencia y que disfruten de esta maravillosa conexión con la historia de nuestro municipio de Almoloya del Río. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del señor presidente municipal. Y en este caso, sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a nuestra moderadora, la doctora Samantha Varela Castro. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Unas gracias muy especiales para el presidente municipal, Óscar Galán Flores. Gracias por esta recepción, por esta cálida bienvenida. Como representante del Colegio Mexiquense, me gustaría decirles que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Esperamos que estas mesas que les vamos a presentar, que son parte del trabajo que preparan nuestros profesores y nuestros investigadores, les parezcan interesantes. Son trabajos que han sido preparados tomando en cuenta pues la cultura del Estado de México, que están hechas con el corazón y que esperamos que rindan muchos frutos. También nos gustaría escuchar de ustedes cualquier anécdota o cualquier pregunta que tengan. Después de las ponencias habrá un breve periodo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues sin más, permítanme presentar la primera de las ponencias, que es acerca del desarrollo prehispánico aquí en el municipio de Almoloya del Río. La va a presentar la doctora Yoko Sugiura Yamamoto y el doctor Gustavo Jaimes Vences. Déjenme hablarles un poco acerca de ellos. La doctora Yoko es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CECITI. Se desempeñó como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filológicas de 1975 a 78 y del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM desde el 78 hasta el 2017. Actualmente es investigadora especial del Colegio Mexiquense. Dentro de los reconocimientos que tiene la doctora y premios a su trayectoria destacan el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2019 que le otorgó la UNAM, el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el área de Ciencias Sociales y Humanidades por parte del Gobierno del Estado de México en 2021 y el reconocimiento del Canciller del Japón en 2023, así como la condecoración otorgada por el Emperador de Japón, Orden del Sagrado Tesoro, en grado de rayos de oro con collar de listón en 2024. A partir del 77, la doctora inició el proyecto arqueológico Valle de Toluca, que en distintas fases y temporadas ha permitido la reconstrucción de la historia de la región desde la perspectiva multidisciplinaria y de larga duración.
el registro etnográfico de saberes y técnicas tradicionales en el Alto Lerma, así como logros en la presentación y gestión del patrimonio cultural mexiquense. El resultado de medio siglo de investigación en la cuenca del Alto Lerma se encuentra en el Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca. La doctora Yoko Sugiura Yamamoto, ese es el nombre del recinto, es el espacio cultural que se localiza en el municipio de San Mateo Atenco. Por su parte, el doctor Gustavo Jaimes Vences es arqueólogo egresado de la UAMX, maestro en antropología por la UNAM y doctor en estudios mesoamericanos por la misma institución. Desde 2020 es profesor del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Indígena, donde desempeña el cargo de coordinador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En el Colegio Mexiquense realiza tareas de docencia, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de la zona lacustre del Alto Lerma mediante la publicación de libros, conferencias y talleres infantiles de arqueología y antropología física. Ha trabajado también en distintos sitios arqueológicos en San Mateo Atenco, San Antonio La Isla y Santa María Rayón, como parte de los proyectos que dirige la doctora Yoko Sugiura. Adelante, por favor, doctores. Cuánto entusiasmo, muy buenos días. A ver, amiguitos, amiguitas, ¿por qué creen que, bueno, les voy a platicar de la historia de Almoloya del Río? ¿Qué les han dicho en la escuela de su pueblo? ¿Qué tan viejo es? ¿No? A ver. No, ¿qué tan viejo? No, ¿qué tan chido? ¿No? ¿No les han dicho si son matlatzincas, otomíes, aztecas, mayas? ¿Qué son? ¿Son aguas? ¿Mayas? Se ven bastante, ¿eh? Hoy les voy a platicar un poco acerca de la información que la doctora Yoko, su proyecto, ha generado en torno a este lugar, este pueblo. ¿Qué tan viejo creen que sea Almoloya del Río? ¿Mucho? ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos? ¿75 como tu abuelito? No, ¿verdad? No, ya más. ¿100? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuántos años más tiene Almoloya del Río? Pues se van a sorprender de la cantidad de años que tiene Almoloya del Río. ¿Dónde? No, más. 1000, 2000, 2400 años de antigüedad tiene Almoloya del Río. ¿Se imaginan? Pues bueno, de esto les voy a estar platicando a lo largo de la charla, ¿ok? Tienen que ponerse vivos porque en la escuela y en los libros no viene esta información, así que anótenle. Vamos a hacer preguntas. Ay, ¿cómo van a la escuela y no anotan? Échenle el lápiz. Muy bien. ¿Saben por qué creen que la gente vive aquí en Almoloya del Río? ¿Qué es lo que hace especial a Almoloya del Río respecto a otros lugares? ¿Por qué creen que ustedes viven aquí? Por el agua, ¿verdad? Muy bien, hay mucha agua aquí, ¿verdad? ¿En dónde está el agua? En la laguna. Y obviamente que el agua la necesitamos para tomar, ¿verdad? Para beber. ¿Qué otra cosa necesitamos además del agua? Comer, muy bien, exactamente. ¿Y a dónde qué es lo que comemos? Maíz, comemos calabazas, habas. Pues bueno, lo que hace importante a Almoloya del Río dentro de esta dinámica de dónde es que, por qué la gente se vino a vivir este lugar, es por un lado la cercanía con la zona lacustre, la cercanía con los manantiales. ¿Alguien sabe el nombre de algún manantial de aquí de Almoloya? ¿No? ¿No han escuchado a Pretunta? Tezcuapa? ¿No? ¿El Tepozoco? Seguro que sí o no. ¿No? Bueno, pues hace mucho tiempo aquí en los alrededores de Almoloya salía mucha agua y esa agua era la que daba el origen a los ríos. ¿Y saben de dónde viene el agua? Esta que salía de los manantiales. Exactamente. La lluvia que cae del cielo se recolecta en las montañas y se escurre. Y de pronto ese escurrimiento se venía y se quedaba por aquí.
y entonces tanta agua que era, pues comenzaba a brotar, y esa agua es la que estamos teniendo en la zona lacustre, ¿no? Así es como se forma el agua. Pues bien, además del agua que tenían aquí, otra cosa dijeron importante era qué vamos a comer, ¿no? Ya tenemos que tomar, pero pues necesitamos que comer. Y eso, para comer, pues necesitamos las planicies que están aquí alrededor, ¿no? Obviamente que han visto que hay muchas milpas, ¿no? En Loma Linda, en el Pirame, han visto milpas, ¿verdad? Y todos los alrededores, pues hace mucho tiempo también ahí la gente comenzó a vivir porque le gustaba, que esos lugares eran muy importantes y muy ricos para obtener los productos, ¿no? Entonces, esas dos cosas, el agua y qué comer, era lo más importante por las cuales las personas comenzaron a llegar aquí. Les decía, no hay muchos personas que hayan venido a trabajar aquí. ¿Ustedes conocen arqueólogos? ¿No? ¿Sabían qué hace un arqueólogo? ¿No? ¿Un historiador? Tampoco. ¿Un antropólogo? Tampoco. Bueno, pues arqueólogos solamente han venido dos a trabajar aquí en Almoloya del Río. Dos muy importantes, han tenido suerte de que hayan sido muy importantes. ¿Conocen Teotenango? ¿Sí? ¿Conocen las pirámides de Teotenango? Bueno, quien las descubrió se llama Román Piñachán. Ese fue un arqueólogo que excavó y descubrió esas pirámides y fue el maestro de la doctora Yoko. Ese arqueólogo vino y estuvo revisando aquí los materiales que había y encontró que él dijo que en Almoloya tenían más de 2000 años de antigüedad viviendo gente aquí. Fue de los primeros que dijo esa situación. A partir de eso, pues la doctora Yoko comenzó como su alumna, le dijo a su profesor, oye, tienes que ir a estudiar a los otros lugares de la zona lacustre, es importante. Y pues les dijo, y entonces retomó la investigación para tratar de identificar esos lugares que eran muy antiguos, donde la primera gente de Almoloya del Río llegó a vivir. Así, la doctora Yoko, una de las cosas que hacemos como arqueólogos es, además de leer, bueno, les voy a preguntar, ¿cómo creen que el arqueólogo identifica sitios arqueológicos? ¿Cómo creen que puede ver pirámides o puede ver qué hace con excavaciones, ¿no? Pero antes de hacer excavaciones necesitamos ir a caminar para poder ver qué nos dejaron de evidencia estas antiguas personas. Aunque no lo crean ustedes, como arqueólogos, casi siempre vamos buscando la basura que dejan las personas, ¿no? Las personas dejan mucha basura y en la antigüedad también así lo hacían, y a nosotros esa basura nos permite saber qué tan viejo o qué tan nuevo era una población, un pueblo. Así, con este proyecto, la doctora Yoko estuvo caminando milpa por milpa tratando de identificar la evidencia de estos basureros o de estas gentes que vivieron hace miles de años en el lugar, ¿no? En una primera ocasión, ella vino en 1977, ya 5 minutos, no, en 1977, hace casi 50 años, y vino aquí a Almoloya del Río. Hace 50 años, ¿cómo creen que era Almoloya del Río? Hace 50 años. Más limpio, muy bien, esa muy buena observación. Más limpio, hipopótamos, los que se escaparon del zoológico de Hang, ¿verdad? Era un lugar más limpio, pero también había menos gente, había menos casas, entonces era más fácil ir a caminar milpa por milpa e identificar estas evidencias materiales. Así la doctora Yoko lo hizo en el 77 y en el 79, y en 1977 ella estuvo por aquí, por la iglesia, aquí a un lado de la iglesia, y ahí estuvo identificando restos de platos, de cazuelas, de ollas, y eso le permitió decir que aquí, cerca de donde está el templo, estamos aquí a un ladito, ya había gente viviendo hace por lo menos 1500 años de atrás. ¿Se imaginan cuántos abuelos ya pasaron desde hace 1500 años? ¿Cuántos tatarabuelos, bisabuelos? Muchos, ¿no? Entonces, ese fue un primer acercamiento que hizo la doctora Yoko para saber que Almoloya del Río era un lugar importante y tenía que incorporarse dentro de sus trabajos. Después de eso, propiamente, bueno, si alcanza a ver un poquito en la pantalla, pero lo que tenemos ahí es un mapa de Almoloya del Río del actual municipio, y están marcados unos circulitos como unos bolitas, y eso tiene que ver con la delimitación de los sitios. Ella pudo identificar aquí en Almoloya del Río 5 sitios que formaban parte de este lugar, ¿no?
El primer sitio, el más antiguo, ¿saben en dónde estaban? ¿Dónde creen que llegó a vivir la gente primero aquí al Moloya? A la laguna. Casi, pero no. En otros lugares, sí, los primeros asentamientos se colocaban a un lado de los ríos porque era importante. Pero en el caso de Almoloya del Río, el primer lugar que se habitó está en la planicie, hacia donde está, por el Pirame, ubican el Pirame, para allá, para aquellas milpas del Pirame, para allá está la primera ocupación del primer pueblo, que es de hace más o menos 2400 años de antigüedad. ¿Saben? En ese momento, aquí, ¿han escuchado de los olmecas? ¿Sí? Que es la primera cultura, ¿no? Nos dicen la cultura madre. Pues saben, aquí en Almoloya del Río también, en ese momento ya había gente viviendo aquí. Cuando había olmecas allá en la venta en Tabasco, aquí en Almoloya del Río ya había gente viviendo para ese momento. Después, pues más o menos ahí estuvieron sembrando, cosechando, venían por su agua seguramente a los manantiales, regresaban y vivieron por más o menos 400 años, y de pronto ese lugar se abandonó. Se abandonó y entonces no tenemos una evidencia muy clara. ¡Ay, perrito! Ya me desconcentró. Ese lugar se abandonó y tuvieron que pasar más de muchos siglos, muchos años para que se volviera a poblar Almoloya del Río. ¿Han escuchado de Teotihuacán? ¿Saben dónde está Teotihuacán? Sí. Hay unas pirámides enormes, ¿no? Grandísimas. Pues entonces, ¿saben quiénes construyeron las pirámides en Teotihuacán? ¿No? No, ellos no. Más cerquita, no, tampoco. Casi, pero no. Quienes construyeron las pirámides de Teotihuacán y muchos de lugares es gente de Toluca que fue a trabajar allá, y entonces los pueblos de aquí de Toluca se abandonaron para ir a construir la gran ciudad. Ya ven, ahora, exacto, los papás, nuestros tíos a veces se van a trabajar a la Ciudad de México, ¿no? Y luego regresan para acá. Pues antes así era también, se iban a trabajar a Teotihuacán, hacían las casas y regresaban. Pues entonces la evidencia primera de esta ocupación regresa, y ya ahora sí tenemos un espacio aquí abajo, un primer lugar con evidencia de Teotihuacán. ¿Ubican la isla de Miraflores? Miraflores, ¿sí? ¿Sí? Mirafuente, perdón, ubican la isla de Mirafuente. Pues ahí es donde tenemos la evidencia de este regreso, porque obviamente ahorita Mirafuente está inundado, ¿verdad? Obviamente está bajo el agua, pero hace 1600 años ese espacio era pantanoso, era cenagoso. O sea, no estaba lleno de agua, y entonces todavía la gente podía habitar ahí, y desde ahí obviamente más adelante podía meterse a pescar, a recolectar, a cazar patos, todo eso. Pues así lo pudimos ver. Después de que Teotihuacán cae, comienza, estas son unas de las formas o las figuritas que podríamos encontrar aquí en Almoloya del Río. Y pues aprovecho pues mi momento para comentarle al señor presidente que aquí en Casa de Cultura, pues hace años tenían un espacio como museográfico, ¿no? Desafortunadamente ahorita vemos que no está como tan trabajado, tan cuidado, a lo cual pues le ofrezco nuestro apoyo para poder definir y delimitar mejor el espacio y la información que pueda contener en el lugar, ¿no? Creo que es la única ventana que tienen a conocer su pasado, y me parece que lo podríamos ayudar a mejorar y conservar. Entonces, pues aquí tenemos unas figuritas de diferentes personajes que daban cuenta de sus dioses, de cómo se vestían en la época teotihuacananca. Después de que los teotihuacanos los almoloyenses que se iban a trabajar acá, ya en Teotihuacán se acabó el trabajo, ya no había que construir pirámides porque ya estaban todas construidas. Entonces se vinieron acá y comenzaron aquí a construir sus propios edificios, sus propios monumentos. Así que para el periodo que nosotros llamamos epiclásico, hace como 1000 años, 3400 a 1000 años, comenzó el modo de vida lacustre como más importante en la zona, ¿no? Tenemos así muchos más sitios, ahora sí regados en todo lo que es Almoloya del Río. Tenemos 4 sitios identificados, y de este tipo de material que le llamamos coitlatelco son estas piececitas que son de color rojo con blanco,
como las que tienen también aquí en Casa de Cultura, ¿no? Después de eso, comenzamos ahora sí a hablar propiamente de la presencia matlatzinca, es decir, ya pasa el periodo epiclásico, ya podemos entonces hablar así de una identidad étnica, lingüística, que en este caso sería lo matlatzinca. Antes del año 1000 no podíamos decir que eran matlatzincas, eran otomianos, eran digamos parientes de los otomís, de los mazahuas, de los tlahuicas, eran más o menos al menos la lengua que hablaban. Ya para a partir del más o menos el año 1000 ya podemos identificar como una presencia lingüística matlatzinca y decir que aquí había gente viviendo hablaban matlatzinca. Y tenemos la presencia pues también de los sitios, de 4 sitios donde se estaban los asentamientos matlatzincas. Junto con los matlatzinca, en ese momento pues también había una presencia de la gente que vivía de los otomís en la montaña. Ustedes obviamente conocen aquí Atlapulco, conocen Ocoyoacá, conocen la montaña, ¿verdad? La Sierra de las Cruces, donde está la Marquesa. ¿Han ido a las quesadillas? ¿A los go-karts? ¿A los caballos? Bueno, pues la gente que vivía allá arriba, ellos hablaban un poco una lengua diferente a la nuestra. ¿Ustedes tienen familiares en otro estado? ¿O tienen, por ejemplo, aquellos que dicen que son mayas tienen familiares en Yucatán, ¿verdad? Ellos hablan un poquito diferente que nosotros, pero nos entendemos. Así pasaba con los matlatzincas y los otomíes. Hablaban lenguajes un poco distintos, pero se podían entender. Entonces había gente viviendo aquí en Almoloya del Río que era matlatzinca y otomí. Después de eso, la historia continuó y la última presencia, pues tuvieron que llegar los aztecas. ¿Han escuchado de los aztecas? ¿Sí? ¿Quiénes son los aztecas? Ah, casi, pero no. No, ellos no construyeron el Estadio Azteca, pero sí está en la Ciudad Azteca, ¿eh? Como dijiste, que el Estadio Azteca. No. Sí, sí, sí. Ya con los aztecas ellos llegaron a conquistar el Valle de Toluca ya con sus últimos momentos antes de la llegada de los españoles. Entonces, ellos también conquistaron aquí al Moloya del Río y a partir de eso, pues podemos identificar la presencia. Después, ya para terminar, quiero mostrarles, bueno, que pongan atención a la pantalla, vean los circulitos que van a aparecer en los mapas, ¿ok? Esos vamos a ir representando los lugares donde estuvieron viviendo la gente. Los circulitos a blancos, lo más antiguo es el sitio 100. Ay. ¿No ves? Ahí está el sitio 100. Después tenemos como ya hay más lugarcitos. Después más lugares. Y cómo se van moviendo los circulitos. Esos circulitos están diciendo hacia dónde se estaban moviendo los pueblos hasta llegar a la conquista azteca, y algunos lugares se abandonaban y otros no. Pues estamos aquí para escuchar sus preguntas y espero que este resumen muy rápido les haya ayudado a entender un poco la historia del Moloya del Río. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Qué les pareció esta ponencia? Muy interactiva, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco acerca del monolito de Almoloya del Río. Nos va a platicar al respecto el doctor Fernando Guerrero Villagómez. Él también es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha dedicado su labor profesional a la investigación y gestión del patrimonio cultural mexicano, destacando su presencia en los ámbitos de la investigación arqueológica y museográfica, así como la gestión y conservación de colecciones históricas y artísticas de trascendencia nacional y el quehacer museográfico en instituciones privadas y públicas. Entre ellas destaca el Papalote Museo del Niño, donde realizó diversas instalaciones, así como las labores de conservaduría de los acervos históricos y artísticos del Palacio Nacional a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los que destacan la reinstalación del recinto de homenaje a don Benito Juárez, el recinto parlamentario, los patios marianos y la conservación de las áreas protocolarias del Palacio Nacional. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia se ha enfocado a la investigación académica y a la gestión cultural, tanto en la Dirección de Salvamento Arqueológico como coordinador del área de investigación.
Y con el Ayuntamiento de la Ciudad de Toluca participó como miembro de la Comisión de Espacios Públicos en la rehabilitación y puesta en valor del primer cuadro de la ciudad y a través de la Coordinación de Cultura del Ayuntamiento de la Ciudad en la rehabilitación y dirección del Museo Arqueológico de la Zona Arqueológica de Calixtlahuaca, del 2012 al 2016. Démosle la bienvenida, por favor. Sí, no te preocupes. Bueno, muchas gracias a todos, señor presidente, muchas gracias. Doctora Yoko, querida doctora Yoko, un honor estar aquí con usted. Doctora, también muchísimas gracias. Y por supuesto a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Yo también vengo a platicarles de manera muy breve, muy sucinta, sobre una breve investigación que yo hice aquí en el centro de Almoloya, hace ya algunos años, gracias, con motivo de también la intervención por mi parte y un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajamos la restauración del retablo principal de la iglesia o de la parroquia de aquí de San Miguel, y también en su momento, cuando fueron los sismos del 19, la reestructuración de la parroquia por las afectaciones de los sismos. Pero más allá de eso, hoy quiero compartir con ustedes, perdón, ¿cuál? ¿Sí? Okay. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que ocurre justamente aquí, en la frontera donde se cruzan la arqueología formal y la tradición oral de nuestro México contemporáneo. Es la historia de una pieza arqueológica de origen prehispánico que, contra todo pronóstico, sobrevive manteniendo viva una función social activa entre nosotros. A veces pensamos que el pasado está encerrado en vitrinas ajenas, pero la realidad es que hoy nos convoca un testigo silencioso pero elocuente de nuestra propia herencia, el ídolo de Almoloya, como muchos de ustedes lo conocen. Históricamente, hablando de Almoloya, y como bien lo habló el doctor Jaimes hace un momento, formaba parte de un sistema lacustre del llamado Alto Lerma, un entorno riquísimo donde la vida humana dependía estrechamente de la relación entre el campo, la ciénaga y los manantiales existentes. Esta pieza arqueológica brota de esa misma tierra. No es un objeto inerte del ayer, sino un espejo del hoy y un monumento, llamémoslo así, aunque bueno, a la identidad de una comunidad que sigue custodiando sus raíces. Lamentablemente, el paisaje original cambió de forma radical durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo en las décadas de los años 30, 40 y principios de los 50. En esa época, el gobierno federal implementó un ambicioso proyecto para entubar los manantiales de la región del Chignahuapan con el objetivo de abastecer agua potable a la Ciudad de México. Esta obra de ingeniería no solo alteró el ecosistema, modificando gran parte de los cuerpos de agua locales, sino que también transformó la relación de los habitantes con su entorno. Sin embargo, como veremos enseguida, la memoria del agua y el respeto por lo sagrado encontraron formas muy singulares de resistir al asfalto y a la modernidad. La pieza central de esta breve charla es la escultura conocida por muchos de ustedes simplemente como el ídolo. El relato de su descubrimiento, es una de las joyas de la tradición oral local que aún permanece. El testimonio aportado por el actual custodio nos lleva directamente a los años 30, justo en la época en que iniciaba la desecación de las ciénagas. Según cuenta el relato, siendo muy joven su padre, se embarcó con la intención de realizar la actividad propia de un pescador en el paraje conocido como Texcoapa, un barrio y paraje de todos conocido, como lo acaba de mencionar el doctor. Mientras pescaba, su atención fue atraída por un fenómeno inusual. Notó en un punto específico de la laguna la caída de rayos durante las tormentas, que era constante y focalizado. Déjenme regresar tantito. Guiado por la curiosidad y por la intuición de que el lugar resguardaba algo fuera de lo común, el pescador se zambulló en las aguas de la ciénaga.
Al tantear el fondo lodoso, sus manos toparon con una roca de peso considerable. Con esfuerzo, logró subirla a su canoa. Al retirar las capas de lodo y fango que la cubrían, descubrió que no era una piedra común, sino un ídolo labrado en tiempos antiguos. Desde ese instante, la pieza fue extraída de su contexto que podremos definir como arqueológico original para integrarse como parte del patrimonio comunitario. Pasemos ahora a la descripción formal del objeto. Si analizamos el ídolo, este es el ídolo del cual estoy hablando. Si analizamos el ídolo desde una perspectiva técnica y estilística, nos encontramos ante una escultura antropomorfa. Los chicos de acá, ¿saben a qué se refiere una escultura antropomorfa? ¿De dónde? Una figura o una escultura antropomorfa. Bueno, morfo, o la palabra morfa, la segunda palabra quiere decir pues, forma de. Antropos, ¿qué es? Antropo, hombre. Entonces, una escultura con forma de hombre, ¿sí? Déjenme ver. Una escultura antropomorfa, tallada en un bloque de andesita basáltica negra, materia prima que abunda en las inmediaciones locales, más particularmente en las inmediaciones del poblado vecino de Tezcaliacac. Esta escultura que ustedes ven ahí mide en promedio 70 centímetros de altura y un diámetro de 40. Su morfología general, su forma general, delata que el artífice prehispánico aprovechó la forma cilíndrica de la roca para esculpir la figura a través de técnicas de tallado y pulido. Estamos ante una obra de caracteres antropomorfos, como lo acabo de decir, donde el cuerpo presenta un tratamiento somero y abreviado, es decir, es muy delicado la forma. Conserva, como también les mencioné, la forma cilíndrica. Presenta en la zona frontal un par de protuberancias alargadas. Perdónenme, yo no alcanzo aquí a señalarles más o menos dónde es. ¿Es este el foquito? ¿O este? No sé si tiene... Ah, miren, es este. Entonces estoy hablando, híjole, es que no se ve en la tele, pero bueno. Entonces, lo cual exige que pongan un poquito más de atención a la imagen, ¿no? Entonces, presenta un par de protuberancias alargadas que delinean las extremidades superiores desde la zona lateral en dirección al pecho, en una actitud de contención o eriatismo, es decir, que la escultura está parada como en una posición de tensión. El artesano delimitó el área de la cabeza mediante un cuello rebajado a través de la técnica de pulido. Las facciones se desmarcan de toda expresión realista y acentúan la esquematización. Presenta ojos también en forma alargada, realizados en bajo relieve, pómulos notoriamente marcados y una gradación horizontal cuyos márgenes redondeados intentan representar una boca abierta. En cuanto a su estado de conservación, la pieza presenta dos problemáticas principales. En primer lugar, la base... Bueno, antes de seguir, ¿alguno de ustedes la ha visto? ¿Nadie la ha visto? A lo mejor cuando les enseñe la foto del lugar se van a recordar. Entonces les comentaba, la base muestra una fractura transversal en la parte de abajo, lo que sugiere que originalmente la escultura conservó una longitud mayor y que posiblemente estaba empotrada en algún otro lugar. En segundo lugar, debido a que la pieza se mantiene expuesta a un flujo constante de agua corriente en su ubicación actual, ha desarrollado una gruesa capa de sales de calcio. Esta acumulación le otorga una coloración blanquecina y una textura rasposa que oculta parcialmente el tono original de andesita basáltica y los detalles de la técnica de pulido. Por otro lado, tema difícil, establecer la cronología exacta de una pieza que ha sido descontextualizada es uno de los mayores retos de la disciplina arqueológica. Sin embargo, como arqueólogos tenemos que acudir a otros mecanismos, el comparativo, el cual nos permite plantear por lo menos 3 hipótesis iniciales sobre su filiación cultural. A primera vista, la rudeza del trazo, las facciones del rostro, la boca abierta y la desproporción entre una cabeza grande y un cuerpo sumamente abreviado remiten al estilo de las llamadas hachas votivas,
de tradición olmeca, como lo mencionó el doctor Jaimes, descritas ya hace algunos años por la doctora Beatriz de la Fuente, asociadas estas a seres fantásticos del agua y la fertilidad según sus estudios. Esta correlación iconográfica es viable si tomamos en cuenta los estudios en la región que ubican asentamientos, justamente como lo mencionó el doctor, relacionados con dicho desarrollo cultural temprano en los alrededores de Almoloya. En esta imagen yo les quise poner varias esculturas para que no por los materiales con los que están hechos, sino con la idea que intentan representar, tienen ciertos rasgos parecidos a la escultura de Almoloya, y como bien lo mencionó el doctor Jaimes, pues hay influencia de los grupos olmecas o olmecoides en el Valle de Toluca que pueden darnos cierto nivel de relación con la hechura de esta pieza. Insisto, la gran problemática de la arqueología contemporánea es la descontextualización. Si ustedes van al campo y toman la decisión propia de sacar una pieza arqueológica de un sitio, un yacimiento arqueológico, se destruye automáticamente más de la mitad de la información que esa pieza nos pudo aportar. Nos va a aportar justamente temas estéticos, quizá históricos, entre comillas, pero nos descontextualiza y nos roba la información que podríamos obtener de un estudio pormenorizado del subsuelo, porque esa pieza se podría fechar con técnicas de laboratorio especializadas o inclusive asociar otros objetos con los que se encuentra a su lado. En el caso de esta pieza podemos decir todavía un poco más porque, bueno, sabemos que fue extraída del lago y que en algún momento pudo haber formado parte de rituales, ¿no? Ahora bien, si miramos hacia las tradiciones locales del Valle de Toluca, encontramos paralelismos significativos con el corpus escultórico recuperado en el vecino sitio arqueológico de Teotenango, como comentó también el doctor. Comparten parcialmente el convencionalismo del manejo del pulido, es decir, cómo fueron fabricadas sobre una base monolítica con un tratamiento muy leve, muy somero. Sí. No obstante, las diferencias se marcan en la materia prima. Andesita rosácea de Teotenango frente al material ígneo negruzco de la región sureste, Tezcaliacac, recuerden, y en las formas de expresión conceptuales. Finalmente, no podemos descartar el impacto del posclásico tardío y la expansión imperial mexica en la región. ¿Se acuerdan de los mexicas o los aztecas que hablaron hace un momento? No del Estadio Azteca, de los mexicas. Pues bueno, los mexicas fue uno de los grupos étnicos y culturales del periodo prehispánico más poderosos a la llegada de los españoles. Y ellos conquistaron el Valle de Toluca. Y cuando llegaron al Valle de Toluca, hicieron un ejercicio muy interesante que fue estudiar la religiosidad y la ideología de los pueblos locales para tratar de equipararla con la suya propia. Entonces encontraron que había cosas muy similares. Yo encuentro, tomándome la libertad y el regaño que me va a dar la doctora después de decirlo, que esta pieza de Almoloya tiene ciertas características que hacen pensar que tiene relación con la Cihuacóatl. La imagen que ustedes ven ahí, la de la izquierda, es una pieza escultórica que he trabajado que está en el Museo de Calixtlahuaca. Es de una hechura local maclatzinca del periodo posclásico tardío. Y la de su derecha es la pieza original aportada por los mexicas y que se encuentra en la colección del Museo Nacional de Antropología. Hablando de este impacto, entonces, tenemos que decir que la morfología erguida y el tamaño guardan estrecha relación, echamos competencia ya, ¿va? Guardan estrecha relación con las representaciones de deidades femeninas como Cihuacóatl, como lo mencioné, y otras deidades del agua y la vegetación. Asimismo, la tradición oral etnohistórica recoge deidades que residían en las lagunas. En los llamados Anales de Cuautitlán está presente una crónica que hace mención sobre una deidad femenina otomí llamada Acpachapo, adorada en la región de Xaltocan. De ella, afirma la fuente, residía en la laguna en un lugar llamado Acpachopaucan. Y cito la fuente muy rápido. En este lugar, en cuanto había una guerra, humanamente les hablaba a menudo a los xaltomecas su dios que salía del agua y se les aparecía.
Se llama Acpachapo. Es una gran culebra, su rostro de mujer y su cabello enteramente igual al de las mujeres, así como el suave olor. Ella les anunciaba y decía lo que les había de acontecer, si habían de ser presa, si habían de morir y si habían de ser cogidos como prisioneros. En alguna ocasión, un buen amigo personal y de esta comunidad, don Bertín, que se nos ha adelantado en el camino, llegó a mencionarme cierta leyenda asociada a un espíritu femenino relacionada con los manantiales de Almoloya. Quizá algunos de ustedes recuerden alguna historia al respecto, pero guarda mucha similitud con la milenaria Acpachapo. Para cerrar esta exposición, creo debemos volver la mirada al presente. ¿Dónde está hoy este monolito que alguna vez fue rescatado del fondo de la laguna? Actualmente, el ídolo no descansa en las vitrinas de un museo institucional. La pieza se localiza, como pueden ver, en el recibidor de un negocio local, un establecimiento de autolavado en Almoloya del Río. Ahí se encuentra depositada en el interior de una improvisada fuente de piedra basáltica, parcialmente sumergida y bajo un ligero pero constante hilo de agua que emana de la parte superior. Ahí se encuentra depositada al interior de una improvisada fuente de piedra basáltica parcialmente sumergida y bajo un ligero pero constante hilo de agua, donde le fue colocada una toma escondida entre las hojas de una maceta de siempre viva. Para algunos de los almoloyenses que acuden al autolavado a realizar la limpieza de su automóvil, la figura no es un simple pedazo de piedra inerte, porque aprovechando el viaje, los visitantes suelen arrojar algunas monedas al interior de la fuente o depositarlos en la maceta buscando les retribuya algún tipo de bienestar venidero. Al mantenerla bajo el flujo del agua, la comunidad recrea o sus poseedores recrean de manera adaptativa, quizá inconsciente, pero profundamente simbólica, el entorno acuático primordial del que fue extraída hace casi un siglo. Este caso nos invita a una reflexión profunda sobre el patrimonio cultural. A menudo pensamos que el destino ideal de todo objeto prehispánico es la catalogación institucional y el aislamiento. Sin embargo, el ídolo de Almoloya del Río nos expone someramente la existencia de una idea que considera al patrimonio arqueológico como algo vivo o con ciertas propiedades alusivas a ello. A través de esta pieza y su probable contexto original, se confirma lo que en su momento comentó nuestra querida doctora Yoko en torno a la relación implícita y profunda entre los pueblos de esta porción del Valle del Maclatzinco con la Ciénega, considerada como un elemento fundamental para la comprensión y ordenación del mundo en otros tiempos. 500 años después, los procesos de modernización, y la desecación de las lagunas no han destruido este vínculo. La escultura sigue cumpliendo su función primordial de articular la identidad y el respeto por lo sagrado. Todo esto mientras el mundo contemporáneo sigue su curso alrededor de un autolavado. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante esta ponencia, nos ha dado mucho acerca de qué pensar. Vamos a seguir con otra plática acerca, bueno, les voy a dar el título de la plática, es Arte y Devoción, Templo de San Miguel Arcángel, Almoloya del Río. Esta es una plática a cargo de la doctora Marisela Dorantes Soria, quien recientemente se incorporó al Colegio Mexiquense. Ella es profesora investigadora de tiempo completo, es doctora y maestra en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresada de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UAMX e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es docente en la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UAMX desde 2013 a la fecha. Ha participado en la organización e impartición de actividades académicas en torno del patrimonio cultural, de la violencia y la muerte y de pueblos originarios y otros. Entre sus líneas de investigación están los estudios sobre la imagen, el arte novohispano y decimonónico, manuscritos de tradición indígena y religiosidad popular. Tiene artículos y capítulos de libros publicados y ha participado como conferencista y ponente en eventos nacionales e internacionales. Vamos a darle la bienvenida, por favor. También bienvenidos los muchachos que acaban de incorporarse a la mesa.
Buen día. ¿El micrófono? Sí, ¿verdad? Bueno, es que pensaba mejor que nos viera más, bueno, colocarme en esa parte para poderles exponer. Bien, pues buen día a todas y todos. Ya casi, pues estamos a mediodía. Pues en esta ocasión les presentaré a ustedes algunos temas que tienen que ver con el retablo de la iglesia de San Miguel y también sobre algunas cofradías que pertenecían a este lugar. Bien, pues déjenme, ahí está. Pues bien, la pregunta por hacer es, ¿qué conocemos de Almoloya del Río, específicamente del templo? Por ahí les coloqué algunas imágenes. Si pueden, por favor, regresar a la imagen, la segunda diapositiva. A ver. No, es que ahí está, perfecto. Bueno, pues ustedes tienen ahí fotografías tanto de la portada como del templo y además algunas inscripciones que datan del siglo XIX, algunas otras que dan cuenta de ciertas modificaciones que se le hicieron al templo y también en la parte, en el muro, bueno, observándolo de frente en el muro izquierdo, y que platicaba con el doctor Gustavo, pues también la presencia de un relieve de alusión prehispánica, ¿no? Y eso también es bastante particular de observar en un templo católico que tenga esas particularidades, ¿no? Pues bien, les comento que haciendo una revisión en el Archivo Histórico del Arzobispado de México, da cuenta sobre la presencia de dos cofradías, una que data del siglo XVII y otra del siglo XVIII. Una de esas primeras cofradías se titula Nuestro Señor del Santo Entierro. ¿Ustedes ubican a esa imagen en el templo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Bueno, pues, a ver. Déjenme. Es esta imagen que está en la parte inferior derecha. Y lo que nos refiere es que esta cofradía vienen en 1684 las visitas por parte del Arzobispado de México. Son estas visitas pastorales que comúnmente hacían en toda su jurisdicción. Y bueno, pues en esa visita le van a presentar un libro que se corresponde. Sí, por favor, porque, perdón, Hola, sí, perfecto. Sí, porque así no se aprecia nada. Perdón que les vaya a dar la espalda, pero miren, acá ustedes ven esta imagen, este relieve que les mencionaba, que está en el muro lateral del templo. Y a esto también, pues algunos nichos que están en la barda perimetral del templo, que eso da cuenta de un proceso de dinámicas que se daban, pues también en este periodo novohispano. Y también, bueno, pues aquí les presento a Francisco de Aguiar y Seijas. Él fue el arzobispo de México que da estas visitas pastorales, como les había hecho referencia, y el lugar al que llega, pues es Tezcaliacac o Tezcalyacac, ¿no? Que es una población cercana y que además Almoloya pertenecía en la jurisdicción eclesiástica a este lugar. En el mapa que ustedes tienen en la parte inferior, aquí está representado Almoloya, el lugar en donde estamos en ese momento. Y vean cómo también, pues ahí ya se presenta, está representada el templo, ¿no? Del que ahora, pues, nos preciamos de tener aquí a unos cuantos pasos. Pues bien, en ese momento San Mateo Texcalliacac tenía una serie de barrios y de pueblos que tenía esta
control en cuestiones eclesiásticas, y el espacio de Tompa, que ahora es Otompa, y sí lo identifica, ¿no? Que está también cercano, San Pedro Techuchulco, y a esto también el rancho de la viuda de Sebastián de Castañeda. Estamos hablando del siglo XVII. Y que inclusive, pues ahí dan referencia también de una hacienda vieja de Almoloya, pero no es la hacienda de Atenco, es otra hacienda. ¿Han escuchado sobre ella? ¿No? Sería interesante identificar dónde es que existió ese espacio, ¿no? Bien, y bueno, pues también se refiere a que pertenecía a esta jurisdicción de Texcalyacac, pues la hacienda del conde de Santiago. Y para ese momento se contaba en toda esta jurisdicción con 1,703 personas que habitaban en todas estas tierras. Pues bien, este documento que ustedes tienen pertenece al Archivo General de la Nación, y en él pues data de 1683, y lo que refiere es una cantidad de tierras que va a donar el conde de Santiago de Calimaya a Almoloya del Río. Y inclusive lo que también señala son los linderos que tienen que ver con la laguna, por supuesto, y algunos otros espacios como Tlaxcupa, la Hacienda Vieja, y bueno, esa laguna de Chignahuapan. Y bueno, pues ustedes tienen, les dejo ahí la referencia por si en algún momento, pues son documentos que será necesario también que se estudien, porque dan cuenta de las tierras que en algún momento pertenecieron a Almoloya del Río. Bien, pues estas son las dos cofradías que existían. Una cofradía es una hermandad que tenía que ver con cuestiones religiosas, y los agremiados, pues bueno, otorgaban cierto capital también a la iglesia para la cuestión de la misa, las festividades del santo patrono, o también para escaramuzas, toros o comer chocolate. Que eso es algo que también la iglesia en algún momento le señalaba, que no era conveniente que estuvieran gastando todo ese dinero que se recolectaba en las limosnas para gastarlo en estas cosas, ¿no? Había que darles otro uso. Pues bien, esta cofradía de Nuestro Señor del Santo Entierro data de finales del siglo XVII, y ahora esta imagen ustedes la encuentran de frente al altar, está del lado izquierdo, ahí está. Y también está la Virgen de Guadalupe. También existía una cofradía, pero esta data de 1775. Y lo que se da cuenta es que desde las primeras décadas del siglo XVIII ya existía esa cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, pero no había elecciones, y algo que pedía la iglesia es: tienen que estar constantemente haciendo convocatoria para la elección de diputados y de mayordomos y entregar cuentas. Pues bien, y solo para referirles que una cofradía pues es esta hermandad en donde pues está vinculado con la devoción y el culto. Recuerden que la devoción tiene que ver más con un acto al interior, ¿no? La devoción que se tiene por los santos, en tanto que el culto es una manifestación pública que se vuelve en un momento dado colectiva. Y bueno, pues esas cofradías tenían que tener el reconocimiento tanto del monarca como de la iglesia. Y por ahí me permití tomar algunas fotografías de su página, precisamente pues haciendo referencia a San Miguel. Y bueno, ya para la otra parte de esta plática tiene que ver con el retablo y cómo es que tenemos acceso a ese conocimiento a través de estos muebles, de esta arquitectura. Pues bien, el retablo se observa de manera ascendente, es decir, de la parte baja hacia la parte superior, y los retablos se componen tanto de cuerpos como de calles. Los cuerpos son las formas horizontales, en tanto que las calles son las formas verticales. Y si ustedes lo notan, bueno, pues tenemos esculturas en los dos cuerpos y la pintura, que ya un poco más adelante hablarán también de Nuestro Señor de Burgos, bueno, el Cristo de Burgos, San Miguel, y en la parte del remate,
o el ático a la Trinidad. Entonces, constantemente es esta distribución que vamos a encontrar en los retablos. Pues bien, vámonos directamente con la Virgen Apocalíptica, que está observándola de frente del lado izquierdo, y da referencia al Apocalipsis. Una mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Pero noten algo particular que tiene el rostro de esa serpiente. Está humanizado. Bueno, pues les cuento que en la Edad Media era una manera, y del Renacimiento también, de representar al demonio. Y esto, por supuesto, que se vincula, tiene una manzana. ¿Con quién se vincula? Con Adán y Eva, efectivamente, con el pecado original. Y esto no hace más que ratificar que la Virgen triunfó sobre el pecado. Ahora, otra de las imágenes es este personaje que lleva un báculo, lleva un libro y una maqueta de un templo. Comúnmente se representa sobre todo a los doctores o a los padres de la iglesia. Y en este caso, pues podríamos hacer referencia a que se trata de San Agustín de Hipona o de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán fue el maestro de San Agustín de Hipona. Y inclusive él es el que lo bautiza. Y comúnmente, bueno, pues son las representaciones que encontramos. El segundo cuerpo, pues es la milicia celestial. Ahí tenemos arcángeles. El principal, San Miguel. Acá el ángel que tenemos del lado izquierdo estaría representando a San Gabriel, aunque ahí le faltan los atributos, que sería la vara o una azucena, ¿no? Que en esta anunciación a la Virgen o la encarnación. Y del lado contrario tenemos a San Rafael. Y San Rafael, que es el patrono de los viajeros y también que lo buscan para los enfermos, porque la hiel del pez o del pescado era para curar los ojos. Entonces se lo empleaba, ¿no? Como ese tratamiento. Y en la parte superior tenemos una iconografía trinitaria. Cuando yo acudí al templo a revisar, bueno, a conocer el retablo, me llamó la atención porque no es una iconografía tan común de encontrar la representación trinitaria, sobre todo antropomorfa, y de 3 jóvenes, y el del centro, que lleva un cetro, sería, ¿quién sería el que va al centro y además con un cetro? Dios Padre. ¿Y el que está a la derecha de Dios Padre? Dios Hijo, exacto. Y del lado contrario, el Espíritu Santo. Parece catecismo, pero bueno, pues hablar de la iglesia es eso, ¿no? Un poco. Bien. Perfecto. Y bueno, ya solamente para finalizar, el tabernáculo. Esta posiblemente no sea una imagen que sea tan visible, pero la encontramos en la parte del banco del retablo. A ver, le regreso un poco para señalarles dónde es que está esta pieza. Miren, aquí la encontramos, detrás del respaldo de la silla del sacerdote. Pues bien, exacto, el sagrario, también conocido como tabernáculo. Y notan ustedes la imagen, es una calidad en cuanto a la cuestión plástica, a lo artístico, de bastante detalle y con una gran riqueza. Y está representando a Jesús, pero además con su vestimenta característica, que es la túnica roja y el manto azul. Pero además vean el rostro de Jesús, que es apacible, la mirada también, pues invitadora. ¿Invitadora a qué? ¿A qué está invitando Jesús al estar en el sagrario? A comer de él, al sacramento de la comunión. Pues bien, y notan ustedes que tiene un cáliz y una hostia, y dentro de la hostia es un corazón con una corona de espinas. Y de ese cáliz
emergen 9 chorros de sangre. Y esos chorros de sangre, ¿hacia quién van? Hacia los corderos. ¿Quiénes son los corderos en la iglesia? Siendo Jesús. Exacto, muy bien, 10 en catecismo. Sí, y pues bien, quise terminar con esta imagen porque no es otra cosa más que todo el conjunto del retablo nos lleva desde una cuestión terrenal con la Virgen, con Cristo, con San Agustín, nos lleva al ámbito celestial con la milicia de los arcángeles y finaliza con la Trinidad. Pero el espacio principal es donde se guarda el cuerpo y la sangre de Cristo, donde se preserva. Y pues también pensando que el propio templo, por la distribución que tiene, al momento de que se entra, y simbólicamente por supuesto, es dejar afuera lo terrenal, el pecado, lo pagano, para ir por ese camino y llegar a la salvación. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, listo. Muchas gracias, profesora, por esta interesante ponencia. Vamos entonces a hacer un pequeño cambio en el programa que tenemos el día de hoy, solamente con el fin de que estas pláticas que están enseñándonos mucho acerca del pasado y del presente de Almoloya del Río, nos sigan enseñando en el mismo tema, y después vamos a organizar las ponencias de la segunda parte, más acerca del tema, pues un tema más contemporáneo, que es el aprovechamiento del agua, el uso de los recursos hídricos. Entonces, vamos ahorita a la presentación del doctor, de Iván Cecilio García Nava, que es el cronista municipal de Santiago Tianguistenco. Él nos va a hablar acerca del conjunto escultórico novohispano y decimonónico de la parroquia de San Miguel Arcángel. Una pequeña presentación él es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la UAMX, es especialista en investigaciones del periodo novohispano, bajo la óptica de la paleografía y diplomática archivística, historia del arte, etnohistoria y arte sacro. Destaca su investigación de la Cofradía de la Virgen del Buen Suceso de Santiago Tianguistenco de 1675 a 1821 y los orígenes de la peregrinación ciclista de San Juan de los Lagos, de la comunidad de Gualupita y Yancuic-Tlalpan. La crónica también de las categorías obtenidas en Tianguistenco, Ayuntamiento, Villa y Ciudad, historia de la Magdalena de los Reyes Yecapac-Tlalpan, discúlpenme si no lo pronuncio bien. Asimismo, destaca en su labor las diversas investigaciones del Archivo Parroquial de Santiago Apóstol Tianguistenco y de Santa María de la Asunción Jalatlalco, referente a la historia de las festividades patronales, expresiones de fe y devoción del municipio durante 2019 y en el periodo 2023-2024, en el cual realizó la curaduría y montaje de exposiciones históricas de la Virgen del Buen Suceso y la peregrinación ciclista a San Juan de los Lagos de la comunidad de Gualupita. Es miembro activo ante la AMECRON desde 2023 y cronista municipal de Tianguistenco desde mayo de 2025. Vamos a darle la bienvenida, por favor. Okay. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señor presidente. También agradezco enormemente a Lulú la invitación. Gracias, Lulú, por esta oportunidad. También enviar un agradecimiento al padre Roga, a Rigo, el sacristán, por permitirnos entrar a la parte más íntima de la comunidad, que es su templo parroquial. Para hablar un poco de, por decirlo así, de los santos que poseen en su comunidad parroquial, es necesario mencionar y abordar lo que mencionaba la doctora Marisela. Vamos a hablar mucho del tema de catequesis, vamos a hablar mucho de simbolismo. Hay que quitarnos un poco de nuestra mente el juzgar con los ojos de hoy en día lo que hacían las personas en esa época, específicamente en el periodo novohispano.
en donde todos, como recordemos, todo era la salvación del alma, siempre hay que buscar la salvación del alma, por eso tenemos que insertarnos en una cofradía, porque yo quiero salvar mi alma. ¿Por qué? Porque si hay 3, 4 cofradías, yo voy a estar, porque reitero, hay que salvar siempre nuestra alma, y con eso, al salvar, tenemos de dos muy fácilmente. ¿Entramos al purgatorio o ya entramos con Dios? Entonces ahí hay que invertir económicamente en ese rubro. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Con ese? Ok, muchas gracias. La parroquia de San Miguel Arcángel, aquí de Almoloya del Río, es una joya de la región. Créanme, es un elemento arquitectónico sobresaliente, no tiene absolutamente nada que pedirle a las demás parroquias de la región, un elemento muy bello. Y también quiero invitar hoy en día a los jóvenes, a los niños, a que aprendamos a ver los detalles, a que aprendamos a encontrar en cosas insignificantes y que se nos hacen tan cotidianas y que a su vez obtenemos de respuesta grandes investigaciones, en este caso para los especialistas o también para ustedes, grandes aprendizajes que pueden compartir en su vida diaria. Yo casi me atrevo a decir que muchos de los niños que están aquí van a catecismo, ¿cierto o falso? O hasta me puedo atrever a decir que muchos de los que están ahí son monaguillos en su parroquia, ¿cierto o falso? También, bueno. Falso. Las esculturas o los santos son efigies que representan a en este caso a Jesucristo, a su Madre Santísima, la Virgen María, a San José, algunos otros más que vamos a conocer que tienen allá adentro, pero que también han caído en esa cotidianidad de saber, pues está el santo, pero hasta ahí, no pasa más. Las esculturas, los óleos, el templo, todo siempre parte de algo importante que yo le denomino el contexto social. Hay que saber por qué lo hicieron, para qué lo hicieron, cómo lo hicieron, quiénes los hicieron, quién lo pagó. Son aspectos que hasta nuestros días repercuten y tendrían sobre todo que dar parte a los inicios de una investigación certera. ¿Cómo impacta en el aspecto social? ¿En verdad benefició a la población católica? ¿Ok? Hoy en día sigue beneficiando. Cultural. ¿Qué de diferente tiene esta parroquia? No sé, a la de San Mateo Texcalyacac, a la de Santa Cruz Atizapán, a la de Tianguistenco. Y sobre todo, ¿qué de diferencia histórica tienen aquí? Esto nos va a dar parte a crear un estatus sobre los demás. Es decir, ¿cuánto invirtieron económicamente en el templo? ¿En verdad gastaron en Talavera para embellecer esa torre del campanario? Ustedes más que nada lo saben. ¿Cuánto no pudieron haber gastado en comprar la escultura del güerito, del santo patrón San Miguel Arcángel? Todo eso ustedes lo conocen porque son parte inserta de esta población de Almoloya del Río. También el taller y la hechura del artista. No es lo mismo para el rubro académico tener un Cabrera, un Juárez, a un anónimo. Eso siempre da parte a un estatus. También aquí es importante mencionar que solamente abordo las esculturas del corredor de la parroquia. El retablo ya lo mencionó la doctora, para no volvernos tan insistentes. La metodología, aquí recuerdo las enseñanzas en la facultad que tenemos que aprender de lo que ya estaba establecido por las vacas sagradas y en ocasiones también crear nosotros algo estático, algo propio. ¿Por qué? Porque no todo responde a lo que ya está establecido. Siempre tenemos que modificar y adecuar al momento. También aquí hay algo importante que quiero que se lleven, chicos, y lo vuelvo a mencionar, las piedras también hablan. Si ustedes son tan detallistas en su parroquia, van a encontrar algunos glifos, algunos idolillos, van a encontrar fechas. Todo eso tienen que recordar y tienen que adherirlo a su vida cotidiana. Bien, me bajo para acá porque no da, no se presta bastante la luz. Gracias. Hay que hacer un paréntesis entre lo novohispano y lo decimonónico. Lo novohispano
inicia en 1521 con la caída del Imperio Peninsular y termina en 1821 con la instauración del primer imperio mexicano de don Agustín de Iturbide, y ya después sigue el tema decimonónico. El total de piezas que encontré en la parroquia son de 3 esculturas para el lado derecho entrando, que son 2 pasionarias y una mariana. Siempre hay que observar las esculturas porque nos dan parte en la interpretación. ¿Por qué? Porque encontramos por ahí un Cristo flagelado hermosísimo que se está desgarrando, y eso nos da respuesta a que es una pieza del periodo novohispano, por la teatralidad, por la composición de los materiales y por algo que también suena feo, pero aparte de la interpretación, es que la imagen ha adquirido mucho polvo, mucha suciedad, y eso también nos da interpretación a asignarle alguna fecha preestablecida. También el estado de conservación, lamentablemente cuando los sacamos a los santos a procesión, pues no los amarramos bien, y ya se le cayó la mano, ya se le rompió el dedo. ¿Y qué es lo que hacen? La pegan con resistol o con cola loca. Esos elementos son algo que deterioran todas este tipo de esculturas. Aquí está la primera de sus joyas. Jesús atado a la columna, y es una belleza. Es para que ustedes como almoloyenses lo puedan reinterpretar, lo puedan atesorar nuevamente, porque es una expresión teatral que tiene muy bella, ese desgarre en las costillas. Yo casi hasta puedo hipotetizar que puede haber ahí una incrustación, doctora. Yo creo que ya sería parte de una investigación posterior. Y también era donde les decía que el tipo de conservación que tienen, lamentablemente, ahí le pusieron un alambre, no sé, para moverla. Los pies también tienen bastante polvo, eso nos da parte de una interpretación temporal. La otra, Jesús camino al Calvario, tiene un rostro totalmente pasionario, es una belleza. Las manos totalmente ensangrentadas, y recordando las clases de catequesis, cuando Jesús lo van a crucificar, pues le pega, ¿no? Entonces eso es lo que representa. Y yo casi me atrevo a decir que es un Cristo articulado y que totalmente tiene los elementos pasionarios. Está la corona, sí, y también está su túnica, también está esa postura, y era donde mencionaba de la articulación. La mayoría de estas esculturas siempre eran empleadas para sacarse en procesiones los famosos Vía Crucis. Entonces se les amarraba, les ponían cadenas y demás, pero es parte de la esencia del simbolismo del novohispano, de recrear la pasión y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por una cosa básica, pues porque Él murió por nosotros, y entonces tenemos que recordar o asemejar un poco su pasión en nuestra cotidianidad. Una escultura, la escultura mariana, es la Inmaculada Concepción de María. La tienen aquí también en el interior de este templo de San Miguel Arcángel. El total de estas piezas que se encuentra del lado de izquierdo es de 3. Ahora hablo del otro lado, ¿va? Del lado izquierdo. Nuevamente ahí se encuentran 3. Una mariana, pero que a su vez es parte del conjunto pasionario. ¿Y de quién vamos a hablar? Pues de la Dolorosa. La madre llorando porque le están matando a su hijo, pues eso sí nos da parte a una interpretación sumamente de dolor, de sufrimiento. Esta es la otra escultura, el Jesús en la tercera caída, o también en muchas comunidades de esta región le denominamos, ¿cómo le llamamos? O también le decimos el Señor de Tepalcingo. Nuevamente reitero esa insistencia en la teatralidad. Vean el rostro sufriente de Jesús. Ahí va con la cruz por la culpa de nuestros pecados. Ya hizo mención la doctora, y no para no ahondar un poquito más, pero el Santo Entierro, pues es un cuerpo, es un muerto, por decirlo así, y con el perdón a la escultura, pero pues ya es el Cristo yacente dentro de su ataúd. Claramente visibles los latigazos, los azotes, la corona. Ya no tiene corona, ¿por qué? Pues porque ya no está en la cruz. También quiero hacerles mención para que
reatesoren lo que tienen. Tienen unos óleos novohispanos que yo creo que no se han percatado. Los tienen ahí en la parte de arriba, así como de relleno para que se vean bonitos. Pero son 3. El primer, bueno, son 4, perdón, ya se me fue ahí, ya se me fue. Gracias, doctora. Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México. El segundo, ya llevo 10, santo Dios. La Anunciación que también se encuentra del lado derecho. Y la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? Este Cristo crucificado, o aquí como lo denominan regionalmente, o más bien dicho localmente, nuestro Señor de Burgos. Ese es parte del acervo novohispano que poseen para que como comunidad hagan memoria, ¿va? Y del decimonónico, aquí hablamos de la parte del siglo XX. Y son un total de piezas, son 2 esculturas que se encuentran, reitero, en el templo. El Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo nos damos cuenta que esta ya no pertenece al novohispano? ¿Algún indicio para que nos demos cuenta que esta ya no es tan novohispana? Es de finales, ¿verdad, doctora? Si no, me atrevo a decir por el tema de la devoción. Nos damos cuenta en que ya no es tan detallada, ya no tiene policromía, es decir, ya no tiene tanta hoja de oro, en que sus proporciones son más adecuadas a las de una persona, en que ya no hay tanto teatro, ya no hay tanto sufrimiento, en que ya no hay tanta sangre, en que está más embellecida, pero no tan sobrio, no tan cargado, ¿va? Nuestra Señora del Carmen también es decimonónica. Y quiero aquí hacer parte a la comunidad y sobre todo a los que vienen, a las generaciones que van a ser las responsables de hacer la fiesta de San Miguel Arcángel o de San Agustín o del Señor de Burgos. Primero, a que atesoren y que sepan lo que tienen. ¿Para qué? Para que puedan cuidarlo, para que puedan conservarlo y que para que puedan heredarlo a sus hijos. Porque si no saben lo que tienen, va a venir alguien, se lo puede robar, intentan restauraciones o intentan otro tema que en lugar de que ayuden, destrozan el patrimonio histórico de su comunidad. Quien guste, estamos ahí en Tianguistenco trabajando de la mano con el INAH. Les proporcionamos información para temas de conservación y restauración. ¿Por qué? Porque si se pierden las piezas históricas, si se pierden las efigies, si se pierden los santos, si se pierden las piececillas prehispánicas, se borra nuestra historia. Y con eso se pierde una parte de un proceso histórico que muy difícilmente regresará. Muchas gracias.